Estar aquí no es fácil, como se dieron cuenta y como se dice en la iglesia, soy un bebé de 5 añitos, en medio de tanta ciencia y de tanto conocimiento de Dios. Pero la doctora Belkis Archibald, le oí una frase en mi primer congreso de la Asociación Médica Adventista de Colombia. A un cristiano le está prohibido decir que no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es Dios quien me trajo y aquí estamos para gloria de su nombre. Un saludo de nuestra iglesia de Barranquilla. Ese es uno de los ministerios más poderosos que tiene cada iglesia, el ministerio de oración. Ellos le mandan un abrazo a todos. Un saludo de Rafael Eduardo, de María del Mar, José que está por ahí con mi esposa. Y esta es la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Y es un legado que además Jesús nos mostró y nos dejó en su santa palabra. Dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí, sobre cada uno de ustedes, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Y miren lo que le pasó a nuestro Señor Jesús en un sábado como este, la primera vez que le dieron una Biblia, me imagino en ese momento un pergamino, y Jesús fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, él la abrió y, oh casualidad, ese mismo lugar, lo que él nos está dejando a nosotros, esa tarea. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo creía que literalmente yo tenía que ir a una cárcel y resulta que la cárcel es la enfermedad que el Señor quiere que nosotros liberemos a nuestros pacientes a través del poder de Dios. Resulta que yo conjugo 3 verbos todos los días de mi vida en mis unidades de cuidados intensivos: sufrimiento, dolor y muerte. Pero cuando llego a los pies del Señor aparece esa palabra maravillosa que cuando uno se la dice a un paciente moribundo en la unidad de cuidados intensivos, el brillo de sus ojos cambia. La palabra es esperanza. La palabra mágica es esperanza. Es esa palabra que cuando uno le dice al paciente, ¿tú sabes cuántos somos tú y yo? Y el paciente le dice, sí, somos 2. Y yo le abro la Biblia y le digo, pues aquí dice que donde 2 o más hablen de mí, ahí yo estaré. Entonces Dios está aquí entre tú y yo. ¿Lo sientes en tu cama? Y él me dice, sí. Y empieza a cambiar. Y tú sabes que aunque mueras, solamente porque tú creas en ese maravilloso poder de Dios, cuando mueras y Cristo venga, tú lo vas a ver y te vas a levantar de donde estás. Y si te salvas, eso solo lo sabe Dios. Vas a verlo. Y allá nos vamos a dar un abrazo. Y yo no sé si mañana me muera yo, pero tú puedes estar aquí todavía sufriendo. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Y cuando ya dejo de hablarle de norepinefrina y dejo de hablarle de la presión arterial media y le empiezo a hablar de las cosas de Dios, yo no sé qué pasa, pero en el paciente empiezan a suceder cosas diferentes. Y esos son los testimonios que un poco corriendo les voy a decir hoy por cuestiones de tiempo. Pero sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces creemos que el trabajo es nuestro, que yo como médico soy el que yo no salvo a nadie, yo no me salvo ni yo mismo. Soy diabético, soy hipertenso, eso es lo que el mundo me dejó. Y el doctor de ayer me decía, oh, sí, lo que comía antes. Pero desde que conocí al Señor, me está enseñando una vida diferente. Yo aquí vine a aprender y me llevo el conocimiento de todos y cada uno de ustedes aquí. No sé cómo implementarlo y cómo desarrollarlo, pero el Señor le va a dar orden a cada uno de nosotros para que podamos desarrollar esto que vinimos a aprender. El doctor Néstor Vizcaíno, primer testimonio, es un señor de 70 años, ex magistrado de la ciudad de Barranquilla.
Lo operaron del corazón en la Clínica Altos de San Vicente, donde yo hago un turno los lunes en la noche. Ese fin de semana, sábado, nosotros habíamos estado en una actividad maravillosa en la iglesia. En la tarde fui a Sociedad de Jóvenes y yo siento que mi turno en la unidad de cuidados intensivos va a ser un turno tranquilo, y yo estoy en el culto le digo, Señor, que sea un turno en donde yo pueda leer un poco de ti, ver televisión y también pueda descansar, que no lleguen pacientes graves ni traumas, Señor, que sea un turno tranquilo. Yo soy tu hijo. Y pensaba que el turno iba a ser tranquilo. Cuando llego a las 7:15, la unidad de cuidados intensivos está en el 3er piso y a la entrada de la urgencia, es una clínica, digamos, de pacientes al norte de la ciudad, prepagadas y esas cosas. Y cuando llego encuentro al neumólogo, muy amigo mío, un excelente neumólogo, el doctor Eidelman González. Imagínense un neumólogo con una neumonía. Y cuando él me ve entrar con mi bolso de turno, me dice, compadre, ¿usted está de turno? Digo, compadre, ¿y usted qué tiene? Compadre, yo me estoy muriendo. Digo, Hércules, compadre. Y yo mira a decir, Señor, ¿qué turno? Y total, digo, compadre, espere que le vayan haciendo la radiografía y esto, y ya yo lo veo. Oiga, qué bendición que el que esté sea usted. Digo, sí, porque a mí me va a manejar, le dije. Cuando subo, encuentro al doctor Víctor Rodríguez. No puedo describir los cabellos que tenía porque me despeinaría. ¡Loco! Porque el doctor Néstor, que habían operado ese día, se había descompensado. El doctor Néstor Vizcaíno tenía unas arritmias cardíacas, estaba hipotenso y ya lo tenían con 2 drogas para subirle la presión, dopamina y norepinefrina. Y le estaban preparando la otra, un milrinone, que es un corotrope, puras drogas para subir la presión. Él estaba en un ventilador artificial. Y el médico me dice, José, ¿tú sabes poner marcapaso epicárdico? Y digo, sí, métele una agujita ahí en la piel. No, ven, recibe este turno que yo no puedo más, que no se me muera a mí. Digo, ¿pero cómo? Mira, no levanta presión con nada, y le veo la presión al doctor Néstor 60. Y allá tenía el neumólogo, digo, y miré nuevamente el cielo, digo, espérate un momento, déjame. Fui al cuarto donde yo me deshice de las cosas y le dije, Diosito, si yo vengo es de trabajar en tu ministerio, en tu obra, y esto es lo que tú me vas a dar. Ayúdame, Señor, toma tú el control de esto. Hice una oración corta y salí. Y entonces puse el marcapaso epicárdico, la agujita, lo coloqué, y el hombre empezó a hacer peores arritmias todavía. Yo no sé quiénes están acá, conocen mucho de esta parte de cardiología, pero hay una arritmia cardíaca que se llama torcida de punta. Cuando esa arritmia aparece, los pacientes casi a los 10 o 15 minutos se mueren. Y yo lo que dije fue, llámenme a los familiares del paciente. Me mostró una cadena de arritmia y digo, ponle sulfato de magnesio, ponle esto, y le había puesto vasopresina, y el hombre estaba desaturado. No saturaba bien su oximetría de pulso. Y cuando llega doña Jenny y su esposa con su hijo Jairo, le dije, preparémonos para el deceso de don Néstor. Miren, confiemos, doña Jenny, que cuando Cristo venga, Él se va a levantar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Él no puede, pero la oración intercesora sí. Y vamos a hacerlo, y hágalo usted y yo acá lo hacemos, pero confiemos. Y Él tiene el poder para salvarlo, pero si no, doña Jenny, confíe en la esperanza que cuando Cristo venga lo vamos a ver. Y en eso me llaman de allá abajo a mostrarme las placas del otro médico. Y digo, compadre, hay que hospitalizarlo, usted está grave. Un infiltrado que tenía casi los 2 pulmones afectados. No, no me hospitalice, compadre. Digo, padre, tengo que hospitalizarlo, mi hermano. ¿Ven? Le puse cefepime, le puse claritromicina y me dijo, póngame en el plan de atención domiciliaria. Bueno, bajo su responsabilidad, sí, bueno, Señor, me libraste de esto un poco, voy para arriba. Cuando llego arriba me encuentro a la señora llorando y don Néstor estaba peor. Yo digo, bueno, la enfermera, la jefa Irlenis Albor, me vio desesperado y me dice, doctor, usted ha hecho todo por este paciente, pero hay algo que usted no ha hecho. Digo, ¿qué no he hecho, jefe? Le he pasado de todo. Digo, no, usted no ha orado. Digo, jefe, yo oré en el cuartico cuando llegué. Dice, no, señor, usted no ha orado con el paciente. Digo, bueno, jefe, venga, si es por eso, vamos a orar. Y agarré la mano del paciente, agarré la mano de la jefa y todas las 2 enfermeras hicimos un círculo. Yo no sé si todos han oído y se familiarizan con el ruido del monitor,
Eso hacía. Era una cosa que uno no sabía qué era. Y cuando empezamos a orar, don Néstor abrió los ojos, antes de empezar a orar me miró, me apretó la mano, y el paciente que estaba al lado, Gregorio, como que sabía que alguien se estaba muriendo a aquel lado y empezó también a molestar a Gregorio. Y yo le decía, Gregorio, quédate quieto, que tú no te ha llegado tu hora todavía, deja que estamos con Néstor, colabora por favor, colabora Gregorio. Y Gregorio, un batán, se quería sentar en la cama. Gregorio, colabora. Y empezamos a orar. Yo no sé lo que yo dije en esa oración porque es el Espíritu Santo. Y por lo general, aquí hay muchos pastores y gente que sabe de Dios y gente que le ha pasado esto. Cuando uno ora utilizado por el Espíritu Santo, difícilmente se acuerda de lo que dijo o de lo que pidió. Lo que sí no se me olvida era que estábamos orando y don Néstor me apretaba la mano y yo comencé a oír un ritmo normal delante de mis ojos. Y miro ritmo sinusal y digo, apaguen ese marcapaso que lo está estimulando. Y veo una presión que estaba en 80 de sistólica, en 120. Tenía todo y no levantaba nada, pero al segundo de empezar a orar, empezó la saturación de oxígeno y la presión arterial a mejorar. Y don Néstor, como que abrió el ojo y yo, percepción mía, sentí que me lo picó así. Yo le dije, bien Néstor, vamos bien. Yo me fui al estar médico, me arrodillé y lloré. Le dije, Señor, eres tú. Y ahí está don Néstor ya después, una semana después, ya estaba en la habitación con su esposa y ahí los fuimos a visitar. Yo no tomaba fotos. Todos los testimonios eran sin fotos, pero el pastor de mi iglesia me dijo, tome fotos. Como le dije lo del correo, no pasaba menos con el celular. Yo decía, el celular es solo para llamar, el que quiera radio, compra un radio, el que quiera una cámara, compra una cámara. Y el problema de la foto se me solucionó con el BlackBerry. Y ahí empecé a ver qué cosa que toma foto para todo. Y ahí está Gregorio. Cuando ya todo termina, Gregorio lo habían operado 4 días antes también del corazón y se había recuperado. Entonces ya después que se recupera el señor Néstor, yo me meto al cuarto de Gregorio y le digo, ve Gregorio, y tú no colaboras, tú no ves que el señor Néstor está grave y tú te vas a volver una carga. No, doctor, es que yo veía que el señor Néstor estaba tan mal y lo veía ustedes tan apurados que yo estaba era sentado orando, pidiéndole a Dios. Digo, amén. Fue la oración de Gregorio, fue la de nosotros, no sé qué, pero el Señor obró. Y cuando contaba este testimonio siempre faltaba la foto en la visita de la casa de don Néstor. Lo llamaba y mostraba y decía en las prédicas, y estoy a punto de visitar a don Néstor, pero el tiempo no me ha dejado. Y no lo visitaba y un día le dije, mi amor, hay que cumplir los milagros, no hay que dejarlos cortos. Vamos donde el doctor Néstor y lo llamamos y fuimos a su casa. Y ahí estamos en su casa con su esposa y después lo invitamos a la iglesia y ahí está don Néstor haciendo un estudio en la iglesia el día que fue y ahí está con su esposa y su hijo Jairo para gloria y honra de Dios. Ese es el poder de Dios, hermano. El tema de las manos. Cuando yo veía una iglesia o veía un programa, las personas que ponen las manos y hacen esas cosas, yo decía, no, eso es magia, eso no. Pero no entendemos qué es la mano, que cómo se imponen las manos. Yo no sé cómo se imponen las manos. Yo solo sé que si yo toco mi mano y le oro con fe a Dios, mi mano simboliza la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice su palabra, extiende tu mano para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y esta la quiero leer porque lo que vinimos a hablar fue de Dios, no de hombre, y de la enseñanza que el Señor nos muestra. Quiero leerles de la Biblia directamente. Lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 28 de Hechos. Dice, esto fue después de lo del naufragio de Pablo y de todas esas cosas que le pasaban al apóstol. Estando ya salvo, supimos que en la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron no con poca humanidad, o sea que fueron cariñosos.
El Señor hoy nos está pidiendo a nosotros que seamos cariñosos, que seamos hospitalarios, que hagamos amigos, que eso trae personas a los pies del Señor. Pues encendieron fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío que hacía. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El diablo, el enemigo, siempre va a estar dispuesto a atacarnos a través del desánimo. Siempre va a haber una víbora prendida en nuestras manos, queriendo dañarnos y no dejar que hagamos el ministerio que el Señor nos dejó para que llevemos a los pacientes liberados de la esclavitud de la enfermedad a los pies del Señor. Y esta batalla no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y mire lo que hizo Pablo. Huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí lo vio, la víbora colgando en su mano, le dijo: ciertamente este hombre es homicida, quien escapó del mar, y la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora, nos dice como Pablo: ¿qué tienes que no te deja desarrollar tu ministerio? Sacude esa víbora y en el nombre de Jesús aléjala de ti, y ve donde el paciente y háblale de Dios y dile: cree en Jesucristo, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección y en su segunda venida, y serás salvo. Y me lo sé de memoria porque se lo digo todos los días a mis pacientes. Y esta iglesia nos provee un material maravilloso, matutinas, enseñanzas, lo que dijo cada uno de ustedes, lo vamos a decir a nuestros pacientes allá. Pero él, sacudiendo la víbora al fuego, ningún daño padeció. La víbora que yo tengo es de la diabetes y de la presión. Pero ningún daño me va a hacer en el nombre del Señor. Obviamente me tomo mi antihipertensivo y me tomo mi metformina y estoy volviéndome vegetariano. Ellos estaban esperando que se hincharan o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después, miren, algo parecido a lo de don Néstor, dice: después de haber orado. Esa es la clave, querido doctor, querida enfermera, querido José, esa es la clave. Después de haber orado. Después de mirar a Dios y pedirle a Él su poder, vamos a nuestros pacientes y nuestros pacientes salen, pero la gloria es solo para Dios. Solo para Dios. Obviamente, Dios no te deja tampoco mal. Entonces el paciente viene y te trae después una mochilita, cógela. Y dice que Pablo, después de haber orado, le impuso la mano. Pablo era médico, creo que era Lucas, ¿no? Pero Pablo le impuso la mano. En el nombre del Señor. Aquí no dice el doctor Jaraba, aquí no dice el doctor Suárez, aquí no dice mi amigo el doctor de Perú, no dice ninguno, dice un hombre que no era médico, le impuso la mano, pero había orado. Esa mano era la mano del Señor Jesús. Y lo sanó. Y viendo esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron todos de muchos regalos. Ahí lo dicen, nos llevan regalos los pacientes, cójalo, no le dañen, no te pongas venga la mochila. Pero hay que preparar el terreno, no hay que tener miedo de hablar de Dios. Siempre hay que hablar de Dios y preparar el terreno. María era una paciente de una leucemia, demoró 2 meses ventilada y ya hablábamos de traqueostomía, pero tenía 5,000 plaquetas y le poníamos, y al día tenía 4,000 plaquetas. ¿Y cómo hacíamos una traqueostomía? Pero después de 2 meses con la traqueostomía le quitamos el tubo como si nada y estaba María hablando. Pero de aquí quiero hablar de este médico, Carlos Román.
es lo que nuestros colegas, nuestras enfermeras y nuestros pacientes vean que estemos haciendo. Entonces yo encontré una paciente que estaba deprimida y le dije, cántale una alabanza a Dios para que, es que no me la sé, yo le dije, ven, vamos a enseñarte una. Y el doctor Carlos Román estaba ya evolucionando porque es mi médico de planta y de cual. Y yo empecé a cantar con una alabanza de Dios, la que me acordé. Dice, perdone, ¿no? Lo amo, te oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo, y la paciente hacía, te amo, perdón, Pero al rato las enfermeras estaban todas ahí viéndome, pero si el jefe está cantando, digo, una alabanza para Dios. Amén. Al ratico se me acerca Carlos Román y me dice, doctor, ¿usted dónde se aprendió esa canción? Y digo, no, está allá en la iglesia, la cantan, este es el himno 19. Y digo, sí, yo esa canción se la escuchaba a mi abuela cuando yo estaba chiquito porque mi abuela era adventista. Ajá, entonces que tú eres adventista. No, yo no. Ay, entonces ¿qué te pasa? Porque no, si vas a trabajar conmigo aquí yo necesito un adventista porque solo no se puede. La mía es mucha y los obreros pocos, Carlito. Sí, doctor, sí, ven, mijo, ven. Y empecé a enseñarle con más amor y ven, ya si somos dos, bueno. Carlitos le llevaba la revista, le llevaba una escuela sabática, el estudio de la semana, del trimestre, le llevaba, y Carlito empezó a ir a la iglesia. Y ahí está Carlitos. En ese momento nuestro anciano primero era el doctor Jaime Suárez, quien está acá con nosotros, le tomó los votos. Y ahí está bautizado. Y los otros médicos que trabajan con nosotros allá estaban ahí viendo. El trabajo lo hace el Espíritu Santo, no nosotros. Y Carlito está bautizado y ahora está en la hermana República de Venezuela haciendo con su esposa medicina interna. Pero bautizado para gloria y honra de Dios. Y ahí están sus médicos en la salida de nuestra iglesia. Y fueron declarados objetivo espiritual. Estamos trabajando en ellos para gloria y honra de Dios. No nos dé vergüenza. Esta clínica, como le dije, es una clínica privada. La dueña católica tiene una virgen así de grande ahí en su oficina, tiene un ángel pisándole la cabeza a Satanás así, y tiene otro, y cuando yo voy a hablar con ella, yo le digo, doña Ligia, todo eso es puro yeso. Doctor, no se meta con mi santo. Bueno, venga, vamos a hablar acá. Pero voy, le regalo su matutina a ella, a sus hijos, y vamos a hablar. Y yo le digo, ¿por qué cosa quiere que ore? ¿Qué problema tiene la clínica, doña Ligia? Doctor, ore por esto. Bueno, voy a orar. En una clínica como esa, de 500 camas, nos permitió hacer la primera semana de la esperanza en el 2011. Y en un salón como este, un poquito menos, había muchas personas, y más adelante lo van a ver. Pero esa clínica con nuestras enfermeras del servicio, que son bastantes, las llenamos de la revistica Impacto Esperanza, y yo iba con esa mochila que me regaló un paciente, lleno de Impacto Esperanza, vengan, y vamos a hacer, y esas mujeres las leían, y los pacientes y las enfermeras. Y se fue quitando el radiecito que ponía música de Diomedes Díaz, música del Yo Arroyo, música, y se cambió por alabanzas y por lectura de Dios. Y así le dimos a todas las enfermeras, y cuando había una reunión, ahí están los jefes de pediatría, la directora médica, y tenga Impacto Esperanza para que comparta la esperanza con nosotros. Y aquí está el cirujano de toras y de trasplante y las enfermeras de la otra clínica, y vea Impacto Esperanza y tenga. Y por todos lados era bonita y cortica, léela. No te pongas a ver televisión sin antes darle un minuto a las cosas de Dios. Y la gente leía. Y el ambiente, lo único que tiene que estar uno es dispuesto y que no le dé pena de nada. Al principio uno le da miedo, pero cuando le doy un consejo, cuando sienta que tiembla, usted mire el cielo. Digo, Señor, ¿esta batalla es mía o es tuya? Y sienta que le dice Dios. Y si le dice es mía, ve porque vas a vencer. Y mire, hicimos esa primera semana de la esperanza en el 2011. Contarlo aquí con fotos parece mentira, pero lo que pasamos. Y mire, regalamos 100 caminos a Cristo. Eso es otra cosa. Dios nos da a nosotros muchas bendiciones, pero nosotros no podemos ser tacaños. No queremos comprar ni un camino a Cristo que cuesta 1.500 pesos. Hay que darle literatura a las personas. El camino a Cristo cuesta 1.500 pesos y cogimos 100 caminos a Cristo y los llevamos y los regalamos y pedimos 15 Biblias y le dije a lo de la iglesia, si me lo deja más barato, pues usted pone lo suyo, yo pongo lo mío y ganamos almas para el Señor. Pero una iglesia que está dispuesta a colaborar, una misión que me apoya en la obra, mis hermanos, la iglesia, y esa vez fuimos y el hermano Edgar Borja, quien está por acá,
predicó en esa iglesia, en esa clínica ese día. Ese era el escenario. Y el pastor Libardo Vaca predicó 2 días. Y este servidor para ustedes predicó 2 días para gloria y honra de Dios. Le dimos un día al sacerdote porque, y bueno, y el otro día se lo dimos al director científico. Pero ahí está ese trabajo. Yo le dije, doña Ligia, espere los grandes milagros que van a venir después de esta Semana de la Esperanza. Es una semana en donde vamos a invitar a Jesús a esta clínica. Él va a ser el huésped de honor durante esta semana para que se quede durante toda la vida. Y fueron 6 días, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 12:30 del día. En una clínica con ese movimiento, solo el poder de Dios puede hacer eso. Y ustedes ven la cantidad de gente que había. Y así fue. Y después llevamos la literatura de la iglesia en la clínica ahí. Y yo ni siquiera me acercaba para que no vieran. No, esos libros son muy buenos, muy buenos. Y la gente compraba en cantidad. Y después nos llevaron, doctor Jaraba, lo necesitan en las emisoras para que diga lo que pasó con la caravana de la Semana de la Esperanza. Y fui, miren, cuando uno trabaja en las cosas de Dios. Ese es un periodista muy famoso de Barranquilla, Jorge Cura. Dios me llevó allá y digo, hola Jorge, ¿cómo estás? Y me decía, pero es muy difícil que un médico científico hable así de Dios. Y digo, sí, pero no imposible. El fútbol, las estrellas del fútbol, ya uno no le da tiempo de ir al estadio ni nada. Dios te trae las estrellas del fútbol. Este es un jugador del Junior, apellido Ruiz. Y yo le dije, ahora ven para que veas que tú vienes donde yo estoy. No, yo tengo que ir al estadio. Y le hablé, estaba con el abuelo enfermo. Y le regalé una revista también de Impacto Esperanza. Faucé ahora hace una semana, allá en Salucó, la abuelita de 100 años, le digo, mira, tu abuelita parece adventista, Faucé, cuénteme qué es de los adventistas, y empecé a hablarle, y se fue con su sermón. Le digo, trata de lesionarte los sábados para que no juegues, porque el sábado es de Dios. Pero me ha hecho demasiado caso, está en la banca. Y fuimos al Congreso de AMAC, en Medellín, esa fecha que ustedes ven ahí en el 2012, porque el 26 de noviembre estaba aproximándose la segunda semana de la esperanza. Yo quiero pedirle un favor a la doctora Archivo. Usted me alza la mano porque yo no veo reloj. Cuando usted me alza la mano, yo sé que faltan 5 minutos. Yo no veo reloj, no sé dónde está. Y estábamos en el Congreso de AMAC y empezamos a orar porque venía la segunda semana de la esperanza. Y yo decía, prepárense porque yo sé que el Señor se va a derramar en grandes milagros en los pacientes. Durante la primera semana de la esperanza, 50 camas tiene la unidad de la cual yo coordino, pero 14 tengo yo responsabilidad asistencial con 2 médicos de planta, residentes y todo eso. De 14, durante la semana de la esperanza, 13 fueron dados de alta. Ese es el poder maravilloso de Dios. Y llegó la segunda semana de la esperanza y ¿sabe qué hizo la clínica? Con una aliada que tengo allá que es la jefe de mercadeo, o sea, le llevo su matutina Camino a Cristo, acuérdate de lo que Dios habló, eso la tengo. Y mire, en todos los computadores de la clínica estaba esta propaganda. Y empezó la segunda semana de la esperanza con un primo que estaba gravísimo con un aneurisma de aorta abdominal y era sábado y le habían dicho que no había forma de hacerle nada porque estaba cubierta la renal por el aneurisma y no se podía poner ahí. Y los encontré todos desolados y yo le dije, miren, hoy va a hablar el pastor Pacheco allá en el auditorio. ¿Qué van ustedes? Está esperando un informe médico mío que voy a hablarle de muerte. Vamos, que allá van a hablar de vida y de esperanza. Y me los llevé. Y ahí estaban. Y ahí están. Y esta es la aliada que tengo. Y aquí están las hermanas del paciente. Y el paciente. Pero fíjense, no había terminado la semana de la esperanza y de pronto ese edificio se lo regalaron a la clínica. Bueno, no se lo regalaron, lo construyeron, pero lo terminaron justo en esa semana. Y yo cuando le dije, mire, ya tiene terminado el edificio, la semana de la esperanza. Dice, porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre están, allí yo estoy. La señora Gladys tenía una estenosis de la vía biliar, le habían ligado la vía biliar después de una cirugía, fue a reconstrucción de eso y estaba medio aburrida y le digo, traigo algo para alegrarte. Y le regalé ese libro. Y después empezó a preguntarme del sábado y yo a darle, y aquí está en la Biblia, y mira lo que dice. El señor Germán, un CA de laringe y un aneurisma de aorta abdominal. Y el señor Germán lo encontré deprimido y le digo, yo no te puedo decir nada que te alegre, Germán, pero Cristo sí.
y La Esperanza, y le digo, pero tienes que cambiar esas revistas y ese poco de crucigrama que tienes por una Biblia. Y le regalé unos libritos, y después fíjese, hasta un cocodrilo domó. Y ahí está Germán con su esposa en la iglesia. La señora Livia, también con una hemorragia subaracnoidea y un aneurisma cerebral, pero justo cuando le iban a hacer la embolización, el radiólogo intervencionista hace un aneurisma disecante de aorta. Casi se nos muere, amigo del doctor Suárez mío, el doctor Boris Ropaín. Fueron 2 meses, ya Boris está restablecido. A Livia le dio una isquemia cerebral por el vasoespasmo y todo eso. Miren, quedó con traqueostomía, gastrostomía, y ya yo la encontraba que la llevaban y estaba rehabilitándose, y un día me la encontré que tenía que esperar 3 horas para que le quitaran la cánula de traqueostomía y la de gastrostomía. Ay, doctor, y ese doctor probablemente lo va a aplazar para mañana, y vente conmigo para acá, para la unidad de cuidados intensivos, yo te la quito acá, y me la traje. Y armamos todo el operativo con las enfermeras porque la habían atendido durante 2 meses, y ahí le retiramos la cánula de traqueostomía y la sonda de gastrostomía, y esa gente muy agradecida, y ahí están en la iglesia, y ahí estaban todos. Y Ninivet, una enfermera con un aneurisma cerebral, también la animamos espiritualmente. Ella vive en Neiva, por eso no fue a la iglesia, pero le di literatura de Dios. El médico de Dios tiene que vestirse con la indumentaria de Dios. Ustedes ven esta bata, este es el escudo de Colombia, y esto que ustedes ven aquí es un logo que dice, todo lo puedo en Cristo. Entonces los pacientes se me acercan, o familiares o colegas, y aquí ¿qué dice? No, todo lo puedo en Cristo. Cuando me preguntan eso, con un sermoncito, venga para acá, mamá. Lleva. La bata, aquí dice Haná Shalom. Y si eso qué significa, gracia y paz, eso fue lo que dijo Pablo. Pero ven, siéntate y te hablo un poquito del Señor. Lleva todo. Muéstrele que usted tenga algo que le llame la atención a las personas. Esta señora tenía un linfoma retroperitoneal. Decían que era un linfoma. Cuando la iban a operar, dijeron que no, porque ese linfoma era muy grande. Entonces la regresaron a cirugía, de cirugía a la UCI, y esa señora tenía un dolor, y yo le veo que tenía acá un absceso. Le digo, jefe, tráeme una agujita, le punciono mucha pus. Y ese dolor era pero impresionante. Bueno, le dije, tráigame una pincita de Kelly, le pisé, y salieron 2 litros de pus. No traje esa foto porque no aguanta. Y llámeme ahora al jefe de cirugía para que vean el linfoma, y llámeme al urólogo, y le dije, mira, ve, 2 litros de pus, 3 riñoneras ahí llenas de pus. Esto mata a cualquiera este linfoma, ¿oíste? Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarla, y miren la brecha que le hicieron a la pobre Maribel. Pero Maribel se recuperó, su riñón se sanó, se salvó, y ahí está Maribel, y ahí está en la iglesia con su esposo, su mamá y su hermana. Y ahí está Julio, el primo del aneurisma que le dije que esa semana, fíjense dónde están las tapadas. Y ahí está el primer camino a Cristo, y durante esos 2 meses le regalé el libro este que estamos viendo, y yo le dije, le llené la vida de literatura cristiana. Y el milagro era que esto que ustedes ven aquí está obstruido, y aquí había que poner un stent, porque la prótesis tapaba y no dejaba. Y ese día la familia fue allá, y hablamos de Esperanza, el pastor Pacheco, como allá lo vemos. Y este paciente, al rato le hicieron el estudio, y miren lo que estaba negro, permitió que este espacio que esté aquí se pudiera poner un stent. Demoraron 2 meses en traerlo de Alemania, y se puso ese stent. Y cuando ese stent se puso, se llevó a cirugía, y ven la magnitud del aneurisma. Nosotros pasamos 2 meses que no se reviente porque se muere. Y ahí está cómo quedó después de la cirugía. Y ahí está recuperado, y ahí está en la iglesia también Julio del Castillo. Maribel, decían que era un linfoma, que era una metástasis hepática, macroscópicamente, y ella leyendo la Biblia y con esperanza, y después el informe de patología salió solo tejido inflamatorio. El toque de la fe. Aquella mujer que tenía flujo había pagado mucha plata en médicos y nadie la sanaba, pero tocó el manto de Jesús con fe y fue sanada. Así pasa con nuestros pacientes. Si metiendo 5 minutos me los dispensan, porque este es el testimonio, reina. Carlos Pérez tenía un aneurisma de aorta tóraco abdominal. Ese fue un sábado que hicimos una obra maravillosa. Ese sábado yo me entregué en la iglesia con todo, era anciano, pero hacía trabajo de diácono y estaba muy para allá.
Y después vamos a repartir libritos de la esperanza. Digo, vamos. Y salimos a los centros comerciales. Fueron 1000 revistas que se repartieron. Y de verdad que llegué a las 6 de la tarde. El trabajo de Dios agota, pero no fatiga, ¿verdad? Entonces uno se siente como, pero es diferente. Y yo dije, no, este turno va a ser tranquilo. Cuando llego, el reto que tenía era Carlos Pérez. Carlos Pérez con un aneurisma de aorta tóraco-abdominal, disecante, y tenía una presión arterial de 240/160. Cuando tú tienes ese paciente y tienes para ponerle las drogas de la presión, está bien. El problema era que esa presión tenía ya todos los antihipertensivos orales, tenía clonidina y tenía la betalol intravenoso y nada, que se le bajaba la presión. Y ese hombre con una cara de asustado, y yo entré al cubículo y miré nuevamente a Dios. Qué reto el que tú me pones, Diosito, menos mal que estaba trabajando en tus cosas. Y ahí sí oré con él, y entonces él me dice, doctor, ¿qué tengo que hacer? Le digo, Carlos, vamos a prepararnos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que te vas a morir. ¿Cómo? Digo, sí. Pero es diferente si te mueres sin aceptar y conocer de Cristo, conoces de Dios poquito. Bueno, vamos a conocerlo, porque si te mueres conociéndolo. Ya tienes un montón de cosas y yo no sé cómo bajar esa presión. Digo, ¿y qué hacemos? Digo, vamos a confesar nuestros pecados. Tú te quedas aquí y confiésale todos tus pecados a Dios. Yo voy allá a confesar los míos. No, no se vaya, y me agarró de la mano. No se vaya. Yo quiero comenzar mis pecados yo solo. Yo quiero que tú te quedes, doctor. Digo, Carlos, yo no soy cura ni soy sacerdote. Tienes que hacerlo tú solito, mano. Y me agarró la mano. Yo quiero que se quede. Y ese hombre comenzó a contarle sus pecados a Dios delante de mí. Yo solo decía, Señor, perdónalo y perdóname. Y Carlos lloró. Y yo lloré con él. Y le sostenía la mano como si fuera yo Jesús. Y le dije, Carlos, que Jesús se ponga en el medio de los dos. Y ese hombre lloraba y le pedía perdón a Dios. No se puede decir las cosas que Carlos le confesó a Dios, como tampoco ninguno de nosotros puede decir las cosas que tenemos en nuestra mente. Pero esa presión bajó de 160 que tenía de diastólica a 110, y la diastólica de 240 bajó a 160. Y era la 1 de la mañana y yo le dije, Carlos, toma esta Biblia que es la mía, léela toda la noche. Yo voy a tratar de descansar porque sigo mañana. Y así fue. Y Carlos descansó. Y al día siguiente la presión estaba en 160, 110. Y fue el cirujano cardiovascular y dijo, no se puede operar aquí, tienen que mandarlo a la Clínica General del Norte un domingo. Eso es imposible, una cama allá. Y el cirujano cardiovascular no tenía cupo. Y entonces llamé al cirujano cardiovascular en la mañana y le dije, Edward, hermanito lindo, Dios te ha puesto una misión maravillosa. ¿Cómo, viejo José? Sí, imagínate, tengo un joven acá. Y Dios me perdone, pero le dije una mentirita, le dije, el otro cirujano cardiovascular dijo que el único que podía operar a ese paciente era tú. ¿En serio eso dijo? Digo, sí, eso dijo el doctor López. De verdad, mándamelo. Pero es que no hay cama. Yo pongo la alerta roja y ya él abrió las puertas y a las 2 de la tarde iba Carlos para la Clínica General del Norte con el librito de Impacto Esperanza, así como si fuera agarrado del mismo Jesucristo. A las 4 de la tarde estaba en cirugía, donde fue operado. Al día siguiente demoró como un mes ventilado, estuvo en falla renal, en diálisis, pero aquí está Carlos recuperado. Y seguíamos hablando. Y Carlos empezó a ir a la iglesia y se sentaba siempre en primera fila. Y un sábado no fue. Y yo lo llamé. ¿Qué hubo, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene? Doctor, es que me estoy casando. Usted sabe, estoy poniendo mi vida en orden. Ese día se casó. Y yo dije, cuando hacía esta prédica, acá falta el bautizo de Carlos. Pero ese día Carlos tomó la decisión maravillosa hace un mes de bautizarse. Y aquí está para gloria y honra de Dios. Y ahí está su familia. Y hablamos con el hermano Edgar Borja y con el pastor Eliezer Pacheco. Y vamos a crear una misión, una comisión de personas para ir a visitar a esa familia y traerlas a todas a los pies del Señor. Estas personas se bautizan, Belinda y Jesús, porque un día mi hija iba para la playa y yo le dije, hija, no vayas porque el enemigo nos ataca y te puedes atogar. Me puso una letra de una matutina y cogió a este muchachito y le regaló un conflicto de los siglos y le abrió, y a través de ese día que yo no la quería dejar ir, el Señor trajo a Jesús. Y Belinda, yo decía, no llega. Y Mabel, una amiga de la casa, llegaba y no llega porque uno cree que la única manera de evangelizar es la que uno tiene. Pero resulta que estas mujeres iban al ministerio de pareja que preside el doctor Jaime y la doctora Catrina. Y ahí recibió Mabel el bautizo y Belinda, y allá van con su esposo. Ahí están, gracias a eso de la amistad.
Y ahí está Josefina con Augusto, el primer anciano. Y a esta señora se le murió el papá, la mamá, y fue a visitarla y se bautizó en nuestra iglesia aún sin techo. Y ahí están los dueños de nuestra clínica. Le regalé la matutina a y le regalé al esposo que es el presidente financiero. Y todos los días léanla y le estamos regalando. Y ahora hicimos una campaña que se llama Iglesia que Camina Dona su matutina. Entonces tenemos muchas matutinas puestas en nuestro estante que no las tiene nadie usándolas, no están evangelizando a nadie, sino a las tablas. Pero cuando se las damos a las enfermeras, a los pacientes, ellos leen y se comentan, oye, ¿qué dice la tuya? Y cuéntame la tuya y vamos a cambiarla. Y estamos en eso y la gente está llevando. Mireya, todos los que están aquí saben que una persona en diálisis no vive más de 10 años. A los 10 se han muerto casi todos. Esta mujer tiene 25 años de diálisis y 5 años con un trasplante fallido. Ya descansó. Pero con la alegría de una matutina que nos regaló la esposa del pastor Pacheco, se la llevamos ese día. Y esta señora, ¿saben qué hacía? Un día se dializaba y otro día iba a la cárcel del Bosque, una zona peligrosa allá en Barranquilla, y evangelizaba a los presos. Por eso vivió 25 años. Y entonces me encontré el papá regañándolo. Ella para la cárcel no va más, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le dije, ¿en qué parte de la Biblia dice eso, señor Álvaro? Dice, no. Digo, no, mire, nosotros tenemos que imitarla porque estamos buenos y no hacemos lo que ella hace estando enferma. Y ahí está Mireya. Y ahí está la gente regalando matutinas. Y nosotros llevando matutinas a las niñas. Yo quiero dar mi matutina y llevando. Y con estas matutinas tenemos una base de datos. Como decía Mireya Olano, hay que dejar el ministerio de la silla, hay que levantarse de esa silla y llegar a la casa de las personas. Y ahí están los teléfonos donde los miembros de nuestra iglesia, que ahora están dando las matutinas, después le vamos a decir a cuántas has llamado, a ver, y ahí tenemos para llegar a muchas personas con su teléfono. El agradecimiento, fíjese, las mochilas para guardar libros, siempre lo llevan. La gente va y agradece. Y este servidor también le agradece mucho a Dios. Todo empezó en ese hamac. Hace 3 años. Yo estaba en la crisis más tremenda de mi vida y quería retirarme de la clínica. Jaime Suárez, que era anciano conmigo en ese momento, recuerda que lloré y le dije, pastor, ore por mí porque no quiero seguir, estoy mal. Me sentía triste. Y no me olvido de la oración del pastor Vaca, decía, Señor, rodea a tu siervo con tus banderas. Y me llamó el hermano Edgar Borja, doctor Jaraba, nosotros nos vamos a reunir para nuevamente reconstruir AMAC en Medellín y hemos decidido que usted sea la persona que represente la salud, representante del Ministerio de Salud allá en Medellín con mi esposa. Y digo, bueno, yo voy, hermano. Cuando yo llego, yo no conocía Medellín, no conocí Colvin. Cuando llego, eso es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y cuando veo que esa era la parte donde se dirige la Unión Colombiana del Norte, y yo me puse a orar en medio de mi crisis y el Señor me dijo, te saqué de donde estabas en medio de los dragones y te he puesto aquí en el curubito donde se dirige la iglesia de Dios en la tierra para que sepas cuánto te amo. Y yo veía esas mujeres caminando y dije, qué lindo es el pueblo de Dios. Y esas alabanzas. Y aquí estoy yo y aquí está la gente que dirige la iglesia del pueblo de Dios. Solamente hay que ser siervo del Señor trabajando en ella. Y fuimos con mi esposa y ahí empezó todo en ese congreso y empecé a aprender y dije, lo que tenemos es que tener el valor, porque el ejército está, uno lo que tiene es que llegar, la lucha no es de uno. Y ahí hemos estado. Y qué cosas maravillosas han pasado. La clínica se ganó un premio a la mejor gestión empresarial desde que estamos en la Semana de la Esperanza. Pude estar con mi hijo en un congreso. Nunca antes me habían tenido en cuenta para una mesa en un congreso internacional. Todos en los nacionales. No, venga, preside la mesita esta. Pero aquí en el congreso internacional me pusieron a presidir una mesa. Yo no voy a música allá ni nada de eso, pero los artistas vienen a mi clínica. Andy Montañez, allá lo atendí y le hablé de Dios también. El privilegio de trabajar con mi hijo ya también enseñándole cómo orar antes de hacer un procedimiento. Esas son bendiciones que Dios nos da. Que las enfermeras a las que estamos regalándole cosas me lo atiendan y estén pendientes de él también. Eso me da gusto. He viajado por muchos lados en los congresos médicos. He estado, pero nada me llena de tanta satisfacción como cuando estoy acá. Allá con el pastor Zavala en Barranquilla, qué lindo fue ese momento. Cuando mi hijo predica en el ministerio de los niños o la familia está en las cosas de Dios. Estuve en Bucaramanga, era un escenario como este y yo cuando vi que eso era como para 8,000 personas, las piernas me temblaban.
Pero cuando vi la silla vacía, yo dije, estos no van a hablar nada. ¿Cuándo se va a llenar este escenario? Hermano, cuando llegaron las 6 de la tarde, las 8,000 sillas estaban ocupadas y habían como 4,000 de pie. Y cuando yo iba a hablar, las piernas me temblaban. Pero yo solamente le dije, Señor, eres tú el que vas a hablar. Me antecedieron 4 pastores. Uno de ellos dijo, tengo 4 generaciones de pastores, imagínense, 4 abuelos. Otro, el director de la Unión Colombiana, el pastor Redondo, dice, yo me precio de un versículo hacer un sermón. Y el que siguiera yo. El que siguiera yo. Y el otro, el pastor Rueda, dice, todavía se dice que el sol nace en oriente. Yo dije, ¿y ahora qué digo yo? Y era la caravana de la esperanza que inicia en estos días en Bucaramanga y Medellín y van hacia Barranquilla. Cuando pasó el lugar, el Señor me puso esos escenarios. Y yo dije, pastor, usted es un adventista de 4 generaciones. Así como les digo a ustedes, perdónenme también, porque aquí hay un adventista apenas de 4 años y piquito de haber llegado a la iglesia. El otro pastor dijo, de un versículo saco un sermón, y yo de muchos capítulos acaso sacaré un medio sermoncito. Y le dije al pastor Rueda, el sol nace en oriente, pero muere en la costa atlántica, donde esperamos a todos y cada uno de ustedes en el estadio metropolitano con la caravana de la esperanza para llenar ese escenario de hombres dispuestos a llegar a los pies del Señor. Y ahí estamos con la gente que trabaja para el Señor allá en la floresta, donde la doctora Belkis tomó esa foto que puso ahí en el afiche ese. Con mis pastores, el que me bautizó Gilmar, el que me ungió como anciano, mi pastor actual Libardo Vaca y mi cuerpo de ancianos. Estuve en el coro, en lo que Dios me quisiera poner, pero comprendí que ese no era mi don. Ese no era mi don. Los hacía perder, hacía que regañaran a los otros innecesariamente y decidí salirme. Cosa que más me alegra es cuando hay un bautizo en nuestra iglesia. Orar por el recién bautizado para que el Señor lo proteja. También me alegra mucho consolar a mis enfermos, sanarlos y compartir tiempo con ellos. Ver a mi hijo crecer en el nombre de Dios y los otros que fueron los que nos llevaron, porque mis hijos se bautizaron primero que nosotros, que mi esposa y que yo. Y celebrarle cumpleaños a mi esposa después de mucho rato, la verdad que nos hace muy feliz. Pero hay nuevas estrategias. Gracias por enseñarnos estas nuevas estrategias. Vamos a implementarlas con el poder de Dios. Doctor Hardinge, su abuelo no recibió esa clase de cocina en balde. Después de muchos años, esa experiencia que usted nos contó nos impacta para llevar a otras personas la experiencia de Dios. Doctor Hans Dir, llevo su prédica en inglés y la voy a traducir porque es la prédica que es la clase de diabetes que voy a enseñar a todos los estudiantes de medicina interna. Y está muy buena. El doctor Rodríguez nos impactó lo que dijo ayer. La doctora Dufour, estamos queriendo implementar junto con Katrina lo que es el Exposalud de los niños. Y hemos hablado con el amigo de Venezuela para que eso pueda desarrollarse. La doctora Chinita nos volvió loco con lo que dijo ayer. Y es verdad, hay que tener ese ánimo. Y todos y cada uno de ustedes. Y al doctor Hans, y al doctor Peter, y de verdad, nos llevamos de aquí estrategias para implementar, vinimos a aprender. Usted, señora de Hans, va a ser un modelo para que mi esposa también se atreva a pasar al frente. Le pasa lo mismo. De verdad, muy agradecidos. Gracia y paz a todos. En el nombre de Dios.